Bienvenidos a este nuevo especial de Los Simpson. El episodio de hoy se tratará sobre René Descartes. Sin más que decir, comencemos. Hace mucho tiempo, en 1596, en La Haye, Touraine, Francia, en una familia acomodada de comerciantes y abogados, nace René Descartes. El bebé Descartes creció hasta volverse estudiante del prestigioso Colegio Real de la Fleche, que era regido por jesuitas. Allí se formó en artes liberales, pero sobre todo en teología y filosofía escolástica. Pasó el tiempo y en 1616, tras licenciarse en Derecho, decidió entrar voluntariamente en varios ejércitos y se dedicó a viajar por toda Europa por los siguientes 10 años. Muy probablemente es en la Guerra de los 30 años, es decir, de 1618 a 1648, donde su labor militar le permite terminar su ambicioso camino formativo. Descartes se fue convirtiendo entonces en un hombre muy estudiado y con muchas experiencias, lo que logró que fuese capaz de escribir tratados sobre muchísimos temas, por ejemplo sobre música, hidráulica y geometría, así como posteriores investigaciones sobre la reflexión de la luz o sobre el sonido. Él se inspira en el modelo de la serialización reglada del proceder matemático para realizar las reglas para la dirección del espíritu en 1628, donde se advierte ya la preocupación cardinal por el método y la unidad del saber. Cuando llega el año 1629, decide cambiar su residencia a Holanda, donde continúa sus investigaciones, y gracias a sus pioneras contribuciones en el campo de la geometría analítica, le es permitido alcanzar una mejor posición. Es así que va desarrollando su obra filosófica, que se publicó tanto en latín como en francés. Algunas de sus obras son El discurso del método, en 1637, Las meditaciones metafísicas, en 1641, Los principios de la filosofía, en 1644, y Las pasiones del alma, en 1649. Fallece finalmente en 1650 en Estocolmo a los 53 años, ciudad a la que había sido invitado como preceptor por la reina Cristina de Suecia. Pero aquí no termina esta historia. Descartes fue sinceramente un gran pensador, así que aún hay mucho que contar. Si hablamos desde un punto de vista filosófico, René fue el padre de la corriente racionalista y se preguntó en un sinnúmero de ocasiones sobre la existencia del pensamiento. Para él la razón es la clave del conocimiento y Dios es el ser supremo, de máxima bondad, eterno, infinito y creador de nuestro propio ser y del mundo exterior en el que nos encontramos. Para entender el pensamiento de Descartes vamos a dejar dos nociones claras. La primera es que ningún supuesto del que se pueda dudar puede ser tomado como verdadero, y como segundo, que para él debía existir una verdad absoluta. Ahora bien, hablemos de su frase más célebre, que es pienso luego existo. Para nuestro protagonista, la prueba de nuestra existencia es el pensamiento, y el luego debe ser entendido como una consecuencia. Es decir, que pensamos y como consecuencia de eso existimos. Continuando con el pensamiento de Descartes, encontramos que para él somos una cosa que piensa y que en los pensamientos hay contenidos mentales a los que se refiere como ideas. La única forma de progresar deductivamente es pues analizando esas ideas. Estas ideas se distinguen en tres tipos: adventicias, facticias e innatas. Las adventicias son las ideas consecuencia del flujo del mundo exterior sobre nuestros sentidos. Son las ideas, es decir, las sensaciones, imágenes y conceptos que pueden explicarse a partir de la experiencia perceptual que tenemos del mundo. Son por lo tanto las ideas que dan lugar al conocimiento empírico. Las facticias son aquellas ideas consecuencia del poder de nuestra imaginación. Las construye la mente a partir de otras ideas. Si me imagino, por ejemplo, un ser formado por el cuerpo de un perro y la cabeza de un dragón, el pensamiento o idea de esta entidad fantástica pertenecería a este grupo. Las ideas innatas son las ideas que se encuentran en nuestra mente antes de cualquier experiencia o percepción del mundo. La más importante es la idea de infinito o Dios, que han sido implantadas en nuestra mente por Dios. Descartes no limitó lo innato a los conceptos como los de Dios, sustancia o los conceptos matemáticos. También consideró que hay principios innatos o verdades eternas, por ejemplo en lógica y en física. Las proposiciones, cosas que son iguales a una misma cosa, son iguales entre sí o de la nada nada sale, son principios de este tipo. Ahora nos dirigimos por otro camino. Nuestro protagonista demostró la existencia del yo como sustancia pensante. Res cogitans, la existencia de Dios como sustancia infinita,
Sin embargo, aún faltaba la última parte de la estructura tripartita de la realidad: probar la existencia del mundo exterior y las cosas materiales. Los objetos materiales como opuestos a la sustancia espiritual y pensante que es el yo son concebidos por Descartes como cosa extensa, y su conocimiento tiene lugar a través de los sentidos, los cuales pueden engañarnos. Descartes recurría a la demostración de la existencia de Dios partiendo no del mundo exterior al hombre, sino a partir del hombre mismo, o mejor dicho, de su conciencia. Se puede decir entonces que las ideas de sustancia pensante y sustancia extensa son enteramente distintas entre sí. Sus respectivos objetos son separables y pueden subsistir el uno sin el otro, pudiéndose afirmar la real y sustancial distinción entre alma y cuerpo. Aunque estas sustancias se unen de forma misteriosa para formar la unidad que llamamos hombre, es como describe Descartes en Las pasiones del alma. Es preciso saber que el alma está realmente unida a todo el cuerpo y que no se puede decir con propiedad que esté en alguna de sus partes con exclusión de las otras, porque él es uno y de alguna manera indivisible. Él introduce nuevas dimensiones explicativas en la laberíntica relación mente-cuerpo. Descartes no estuvo en condiciones de resolver las contradicciones de la sustancialización del pensamiento. Antes bien, su inmenso legado las plantea y problematiza por primera vez en su innegable complejidad y actualidad. Pues, por ejemplo, ¿cómo podía lo inmaterial influir en lo puramente material? Y a la inversa, ¿cómo la materia podía producir algo así como pensamiento? Según la idea de Descartes, el alma racional, una entidad distinta del cuerpo y puesta en contacto con el mismo por la glándula pineal, puede o no darse cuenta de las aromas diferenciales que los espíritus animales traían a su alrededor a través de la reordenación de los espacios. Cuando tales percepciones ocurrían, el resultado era la sensación consciente. El cuerpo afecta a la mente. A su vez, en la acción voluntaria, el alma puede ser por sí misma iniciar una onda diferencial de espíritus animales. La mente, en otras palabras, puede también afectar el cuerpo. Para Descartes, la glándula pineal era la parte más importante del cerebro, pues en ella la sangre se convertía en espíritus animales que posteriormente se extendía por todos los nervios, la parte del cerebro en donde se sitúa el alma. Por último, al insertar el modelo de la máquina en el cuerpo animado, Descartes sí supo modelar las experiencias anatómicas y fisiológicas en el cuerpo humano como un todo explicativo, coherente, arriesgando una sugerente hipótesis para el surgimiento, descripción y clasificación de las pasiones según el más puro mecanismo corporal. Pese a su aparente carácter rudimentario, tal fisiología de las pasiones conserva su rabiosa originalidad y merecería no desatenderse. Con Descartes, la filosofía será cada vez más psicológica, buscando conocer la mente a través de la introspección, hasta la aparición de la psicología como disciplina científica independiente en el siglo XIX, basada en el estudio de la conciencia mediante el método introspectivo, aunque esto solo para la primera generación de psicólogos. Descartes afirma la existencia de dos tipos de ideas innatas. De un lado, las ideas principales, aquellas de las que no cabe dudar, aunque son ideas potenciales que requieren de la experiencia para ser actualizadas. Pero también habla de ideas innatas respecto a ciertas formas de pensar, lo que ahora llamaríamos procesos, sin contenidos específicos, solo formas de operar, por ejemplo, la transitividad. Descartes enriquece la teoría de Galileo con principios y nociones de la mecánica, ciencia que había conseguido éxitos espectaculares como relojes, juguetes mecánicos y fuentes. Pero además es Descartes el primero en considerar los principios mecanicistas como universales, aplicables tanto a la materia inerte como a la materia viva, y a las partículas microscópicas como a los cuerpos celestes. La concepción mecanista del cuerpo en Descartes es como sigue. La característica del cuerpo es la del ser res extensa, sustancia material, por oposición a la res cogitans o sustancia pensante. Estas sustancias diferentes interactúan a través de la glándula pineal, la cual parte del cerebro que no se repite hemisféricamente, afectándose mutuamente de forma mecánica. En la glándula pineal sitúa Descartes el punto de contacto entre el espíritu y el cuerpo, ejerciendo una doble función: control sobre los movimientos desmesurados y sobre todo conciencia. Dado que Descartes no distingue entre conciencia y conciencia con S, dedujo que los animales que no poseían alma para su pensamiento eran como máquinas perfectas sin dimensión psicológica, es decir, sin sentimientos ni conciencia.
El resultado fue que una parte del alma, asociada tradicionalmente al movimiento, entraba a formar parte inteligible de la naturaleza y, por tanto, de la ciencia. El conductismo psicológico, que define la conducta psicológica como movimiento, es deudor del mecanismo de Descartes. El psiquismo se configuraba, por otra parte, únicamente como pensamiento, posición que reaparecería más tarde con la psicología cognitiva, si se define esta como ciencia del pensamiento. Para Descartes, sin embargo, el pensamiento era indisociable de la conciencia. Una característica, sin embargo, común a estos enfoques, como sucede ampliamente en el resto de las ciencias modernas, es la separación radical entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento. Tanto el movimiento como el pensamiento se convertirán en automáticos, procediendo en función de cadenas causales predeterminadas en el tiempo. Ya para finalizar les tenemos una frase de René Descartes: la razón y el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Para Descartes los animales no son sino máquinas muy elaboradas sin capacidad de raciocinio. El ser humano sí goza de esta capacidad, lo que nos hace únicos según el punto de vista del autor.